¿Sabías que hay consolas que pudieron cambiar la historia del gaming, pero terminaron en el olvido? Algunas eran demasiado avanzadas para su época, otras fueron aplastadas por la competencia y algunas, simplemente fueron un desastre absoluto. Hoy te traigo 5 consolas olvidadas que marcaron la historia, porque aunque el tiempo las haya dejado atrás, su impacto en la industria fue enorme. ¿Listo para un viaje al pasado gamer? Comenzamos con la Neo Geo Poke, una portátil que pudo haber sido la gran rival de Nintendo y Sony pero terminó en el olvido. Lanzada en 1998 por SNK, esta consola tenía algo que la hacía especial: una pantalla LCD nítida, una batería que duraba muchísimo y un catálogo de juegos con títulos de pelea espectaculares como King of Fighters, Fatal Fury y Samurai Shodown. Pero entonces, ¿por qué fracasó? El problema fue que llegó en el peor momento. SNK estaba en crisis financiera, y aunque intentaron mejorar la consola con el modelo Neo Geo Poke Color en 1999, no lograron competir contra la Game Boy Color. Otro gran fallo fue la falta de apoyo de las third parties. Mientras que Nintendo tenía un catálogo enorme con Pokémon, Zelda y Mario, la Neo Geo Poke dependía casi exclusivamente de juegos de SNK, lo que la hizo menos atractiva para el público. A pesar de su diseño innovador y excelente calidad, SNK se declaró en bancarrota en el 2000, y la consola fue descontinuada en menos de 2 años. Hoy en día, es una pieza de colección entre los fans de SNK, pero en su momento, fue un fracaso comercial rotundo. Nintendo ha tenido muchas consolas exitosas, pero también ha tenido fracasos, y uno de los más épicos fue el Virtual Boy. En 1995, Nintendo intentó revolucionar el gaming con una consola de realidad virtual. Su promesa era impresionante: gráficos en 3D estereoscópico, que te harían sentir dentro del juego, algo que en los 90 parecía sacado del futuro. Pero cuando salió, fue un desastre. ¿El problema? Para empezar, los gráficos eran rojos y negros, lo que hacía que jugar fuera incómodo y poco atractivo. Nintendo usó esta tecnología porque era más barata, pero el resultado fue un look monótono y molesto para los ojos. Además, el diseño era terrible. No era una consola portátil ni de sobremesa, sino un híbrido extraño que obligaba al jugador a inclinarse sobre un soporte fijo. Jugar por mucho tiempo podía causar fatiga ocular y hasta mareos, lo que convirtió al Virtual Boy en un peligro para la salud. Los juegos tampoco ayudaron. Aunque tenía títulos interesantes como Mario's Tennis y Wario Land, su catálogo era muy limitado. Solo 22 juegos fueron lanzados en total, y la mayoría nunca salió de Japón. La consola vendió apenas 770.000 unidades antes de ser descontinuada en menos de un año. Fue el mayor fracaso de Nintendo, pero también un experimento que, con el tiempo, ayudó a la compañía a entender mejor la realidad virtual y preparar el camino para futuros proyectos como el Nintendo Labo VR y su exploración en la tecnología 3D. A principios de los 90, Atari intentó hacer historia con una consola que prometía ser la primera en tener gráficos de 64 bits. Su nombre era Atari Jaguar, y aunque sonaba increíble en papel, la realidad fue muy diferente. ¿Qué salió mal? Para empezar, el Jaguar no era realmente de 64 bits. Atari promocionó la consola con ese número como una estrategia de marketing, pero en realidad su arquitectura interna combinaba procesadores de 32 y 16 bits, lo que la hacía difícil de programar. Esto provocó que los desarrolladores no quisieran crear juegos para la consola, ya que programar en Jaguar era un dolor de cabeza. Como resultado, la mayoría de los juegos eran ports mediocres de otras consolas o títulos con gráficos inferiores a lo prometido. Otro problema fue su extraño control, que tenía 3 filas de botones numéricos, algo completamente innecesario y confuso para los jugadores. A pesar de contar con algunos títulos interesantes como Alien vs Predator y Tempest 2000, el Atari Jaguar fue un fracaso absoluto, vendiendo apenas 250.000 unidades antes de que Atari abandonara la industria de las consolas. Hoy en día, el Jaguar es recordado como una de las peores consolas de la historia, pero también como un último intento desesperado de Atari por recuperar su antigua gloria. Si hay una consola que se adelantó demasiado a su época,
Esa es la Sega Dreamcast. Lanzada en 1999, la Dreamcast trajo innovaciones impresionantes para su tiempo. Juego online con conexión a Internet, siendo la primera consola con un módem incorporado. Gráficos avanzados, muy superiores a lo que ofrecía la competencia en ese momento. Un control con pantalla LCD gracias a la VMU, Visual Memory Unit, que permitía minijuegos y datos extra. Pero a pesar de todas estas ventajas, la Dreamcast fue un fracaso comercial. ¿Qué salió mal? Por un lado, Sony la destruyó con el lanzamiento de la PS2. La PS2 tenía un lector de DVD, un catálogo más grande y una mejor estrategia de marketing. Mientras tanto, Sega ya venía de fracasos como el Sega Saturn y el 32X, lo que hizo que los jugadores perdieran confianza en la marca. Otro problema fue el pirateo masivo de sus juegos. La Dreamcast usaba discos CD-ROM en lugar de CDs normales, pero los hackers encontraron la manera de copiar juegos sin modificar la consola, lo que afectó gravemente las ventas de software. Apenas 2 años después de su lanzamiento, Sega abandonó el mercado de consolas y se enfocó solo en hacer videojuegos. Hoy en día, la Dreamcast es una consola de culto, con joyas como Shenmue, Sonic Adventure y Jet Set Radio, pero en su momento, fue el último suspiro de Sega en la guerra de consolas. Antes del Atari 2600, antes del NES, e incluso antes de que existiera el concepto de consola de videojuegos, hubo una pionera que lo empezó todo, la Magnavox ADESY. Lanzada en 1972, la ADESY fue la primera consola de la historia. No tenía sonido, ni colores, ni procesador. Ni siquiera tenía cartuchos reales. En su lugar, usaba tarjetas intercambiables que modificaban manualmente la lógica del hardware para crear diferentes juegos. Uno de sus títulos más famosos fue Table Tennis, un juego que inspiró directamente a Pong, el arcade de Atari que popularizó los videojuegos. Pero a pesar de su importancia, la Magnavox ADESY cayó en el olvido. Por un lado, mucha gente pensaba que solo funcionaba en televisores Magnavox, lo que afectó gravemente sus ventas. Además, era muy primitiva en comparación con las consolas que vendrían después, y no tenía una forma real de registrar puntajes o sonidos, por lo que los jugadores debían llevar la cuenta de los puntos en papel. Aunque vendió alrededor de 350.000 unidades, su impacto fue más histórico que comercial. Sin embargo, sin la ADESY, la industria de los videojuegos no existiría como la conocemos hoy. Ahora dime, ¿conocías alguna de estas consolas? ¿Cuál crees que merecía una segunda oportunidad? Déjamelo en los comentarios. Si te gustó este video, no olvides dejar tu like y suscribirte para más contenido. Hasta la próxima.